Seguimos adelante aquí en nuestro programa. Vamos a recibir con mucho gusto a Raúl Viñas, meteorólogo, integrante del movimiento por un Uruguay sustentable. Viñas, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, lindo día después de la lluvia y aquí estamos conversando con ustedes, así que estamos muy bien. Supongo que con alguna satisfacción después de las declaraciones que realizó Ortuño, futuro ministro de Ambiente, con respecto a Arasatí. Sigue estando en contra pese a lo planteado por las autoridades en la última reunión. Bueno, sí, realmente está bien que se esté en contra de este proyecto. Es muy preocupante que las supuestas modificaciones al proyecto no estén ni siquiera por escrito. Nosotros estábamos muy preocupados por el tema de que un empresario estuviera participando de estas reuniones. No quedaba muy bien, no se entendía muy bien. Ahora sabemos, a partir de las declaraciones del futuro ministro de Ambiente, que todas las supuestas propuestas fueron simplemente verbales, que no hay documentación. De cualquier manera, también a nosotros nos queda muy claro que cualquiera de esas propuestas implicaría un nuevo análisis, un nuevo estudio de impacto ambiental. O sea, las modificaciones fueron verbales, no hay un documento con las modificaciones al proyecto inicial. No, está en las notas que aparece hoy el profesor Ortuño, que no hay documentación sobre eso. O sea, para un tema que es tan importante, para tanto dinero, para un tema que supuestamente a futuro nos va a obligar a muchas cosas y que algunos tratan de impulsarlo diciendo que es muy bueno, y la academia, la sociedad, los sectores directamente involucrados están totalmente en contra de esto, que no se hagan propuestas en caso que se las quiera hacer verdaderamente por escrito, que no vengan acompañadas de un estudio y demás, habla de muy, pero muy poca seriedad. Ahora, Bourdieu dice que el informe ambiental está colgado hace ya mucho tiempo y nadie ha hecho objeciones. Realmente, disculpen. No, está bien. Estaba en silencio esto supuestamente, pero no. Estaba en silencio, pero bueno, puede atender igual, ¿eh? No, ¿Quién no es? es... ¿La patrona? Es una alarma. Ah, es una alarma. ¿Qué es medicamento? ¿Qué es? No. Bueno, oiga, Bourdieu dice que nadie hizo ningún tipo de objeción. Bueno, el ministro Bourdieu, como tantas veces, está diciendo cosas que no son las que se ajustan a la realidad. Miente el ministro. Bueno, si él sabe que está diciendo cosas que no se ajustan a la verdad, está mintiendo. Si lo dice inadvertidamente, solamente falta la verdad. Hay una pequeña diferencia ahí que tenemos que tener en cuenta. Ustedes sí hicieron objeciones a ese informe que está subido en la web del ministerio. Hay más que objeciones. Hay una acción legal iniciada por Redes Amigos de la Tierra. Está desde antes de la feria, ingresado en el Poder Judicial. Hay muchas observaciones que se han hecho más allá de las del Poder Judicial directamente por cosas que están en esa resolución que no debieran de estar. No debiera de estar, por ejemplo, que en relación al mal llamado polder, ese embalse que se va a hacer de agua, ese tajamar que se va a colocar cercano a la zona, ¿para qué? Cercano a la planta, para que la planta pueda funcionar cuando el agua está salada. Ese embalse está colocado exactamente arriba del acuífero Raigón. Un acuífero que es prácticamente la base productiva de la zona sur del departamento de San José. Un acuífero que se reconoce en el estudio, se reconoce que será contaminado por el agua del Río de la Plata. ¿El polder qué interacción tendría con el acuífero? Es una extensión de 216 hectáreas cubierta de agua, o sea, con agua, sin impermeabilización inferior. O sea, no hay arcilla tampoco, no hay capas de arcilla en toda la zona que impermeabilicen eso. No se prevé ningún tipo de impermeabilización y el acuífero en esa zona, en algunas partes, está a tan poca profundidad como 7, 8 metros y en otras partes 15 metros. Ya el estudio reconoce que diariamente más de 2 millones de litros del agua de ese tajamar, de esa reserva de agua bruta, irán directamente al acuífero. El estudio reconoce la contaminación del acuífero a partir de esa agua, algo que siempre se trató de evitar. Cuando el acuífero Raigón, que es un acuífero costero, fue un poco sobreexplotado y las cotas bajaron, uno de los riesgos que había era que el agua del Río de la Plata penetrara lateralmente en el acuífero. Ahora le estamos colocando agua del Río de la Plata arriba, que va directamente a ingresar. Viñas, entonces, ¿cuál es la situación para hacer frente a lo que ocurrió, por ejemplo, hace poco más de un año, 2 prácticamente,
con una situación de muy poca lluvia, estaba seco prácticamente todos los embalses, el río Santa Lucía, bueno, aguas corrientes. Ustedes hablan de la represa de Casupá como una solución. ¿Cuál es la realidad? Bueno. O por lo menos la propuesta que se hace para contrarrestar, porque la idea de esto es que otra vez el área metropolitana no se vuelva a quedar sin agua y tenga una toma, ¿no? En primer lugar, este proyecto no asegura que el área metropolitana no se quede sin agua. En las épocas de seca, como la que tuvimos, normalmente el río de la Plata se hace más salino sobre nuestra costa. Está estudiado por la Facultad de Ciencias, no lo digo yo directamente, lo dicen doctores en ciencias como el doctor Barreiro y otros más, que nos muestran que especialmente el viento del este arrastra agua salina sobre la costa. Vean cómo será la intrusión de agua salina, que mientras que tuvimos la seca, tomábamos agua salobre, que se nos decía que era bebible, una condición bastante extraña. Pero a pesar de ser el agua que teníamos en ese momento, se nos decía que sacaban la otra agua del Río de la Plata, o sea que mezclaban el agua del Santa Lucía con el agua del Río de la Plata. Bueno, aprovecho que tengo el celular acá. Si esta es la represa de Aguas Corrientes y acá viene el río Santa Lucía, el río Santa Lucía quedaba acá y no le daba ni para pasar, no tenía agua. ¿Y qué pasó del otro lado? El agua del Río de la Plata subió por el río Santa Lucía 50 kilómetros en la seca y ahí era donde la OCE puso los caños para tomar el agua. O sea, no se tomaba el agua del Río de la Plata, se tomaba el agua proveniente del Río de la Plata que llegó a los pies de la represa 50 kilómetros. Evidentemente, en ese periodo también se dieron situaciones en las cuales el área de Arasatí estuvo por periodos que superaron los 70 días, 86 días en un caso, sin que se pudiera sacar agua para abastecer a Montevideo. O sea, el proyecto no nos salva de esto. Ahora, Viña, pero si no es Arasatí, la alternativa es Casupá, ¿nos da con Casupá? La alternativa es manejar mejor el agua. La alternativa es trabajar seriamente en los temas del agua. O sea, tampoco es Casupá. El tema es que se nos quiere poner en ese tipo de disyuntivas y no es tal la disyuntiva. La represa de Casupá, así como un embalse en el arroyo del Soldado que puede servir además para abastecer a Minas, porque nosotros siempre pensamos en Montevideo, pero nos olvidamos que en la seca Minas se quedó sin agua. Sí, sí. Nos olvidamos que en la seca Minas fue abastecida por camiones que iban desde Pan de Azúcar a llevar el agua. Bueno. El mejor manejo de la alta cuenca del río Santa Lucía, que además es una cuenca totalmente nacional, al contrario del Río de la Plata, es una cuenca donde las cosas están mal, pero es culpa de los uruguayos. No hay nadie más a quien echarle la culpa. En el Río de la Plata tenés, en primer lugar, los problemas de la salinidad. En segundo lugar, que no tenés control estratégico sobre lo que pasa en esa cuenca. Todo lo que sale de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de Brasil y de Uruguay termina en el Río de la Plata. Entonces, la calidad del agua que presenta hoy el Río de la Plata, muchos científicos dicen, no es adecuada para ser potabilizada. Aclaremos. Desde la empresa que propone esto se dice, nuestros técnicos que son especialistas en potabilizar dicen que se puede potabilizar. Yo estoy de acuerdo. Se puede potabilizar cualquier cosa si contás con elementos químicos y mucho dinero para hacerlo. Lo inteligente es utilizar agua de buena calidad, la mejor posible para el ingreso al sistema y que la potabilización sea lo menos agresiva posible. Cuando terminó la seca, no teníamos el agua salada. ¿Pero qué tuvimos? Agua con gran cantidad de materia orgánica. ¿Qué tuvo que hacer la OCE responsablemente para evitar riesgos sanitarios? Utilizar grandes cantidades de productos clorados a fin de eliminar esa materia orgánica. Materia orgánica como por ejemplo cianobacterias. Sí, cianobacterias y todo lo demás que se había ido quedando en las costas del río y que cuando vino la lluvia fue hasta el río, que tampoco debiera de pasar porque debiéramos de tener el monte nativo cuidando el río y haciendo además que el río se comporte como un río más estable incluso en épocas de seca. Pero toda esa materia orgánica que se trató, no había otra forma de hacerla, con productos clorados, generó los episodios de los trialometanos, que al pasar de determinados límites, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial de la Salud, hacen que el agua que llegó a Montevideo después de la seca, durante un tiempo, tampoco fuera potable. Entonces, no podemos jugar a blanco y negro.
O sea, ni una cosa ni la otra. Es un manejo adecuado, digamos. Hay que manejar bien las cosas. Hay que seleccionar las fuentes más adecuadas. El Río de la Plata seguramente no es una fuente adecuada. El Río de la Plata en Arasatí directamente no sirve. El posicionamiento ¿Más al oeste es viable una toma del Río de la Plata? Más al oeste Uruguay ya saca agua del Río de la Plata. Colonia, Juan Lacase. Pero para una planta similar, Arasatí. A partir de que tenés el agua se puede hacer cualquier cosa. El tema es considerar a ver si esa es la mejor opción. Algunos técnicos dicen que no. Aún el agua que se saca en Colonia, el agua que se saca en Juan Lacase, presenta problemas en su potabilización y demás. Entendamos que el agua pura es algo... El agua dulce es complicada y el agua dulce en buenas condiciones es aún más complicada. Entonces me quedo con la idea de que Casupá podría ser una alternativa, pero vinculada a otras medidas. Casupá tiene que, como todo, tiene que ser un paquete completo de medidas. Jugarte por una varita mágica, por algo específico que te va a salvar, eso no es así en el mundo real. Lo que es así en el mundo real es que este proyecto es un gran negocio. Este proyecto se presentó al Estado al comienzo de la seca, pero no por la seca. Este comienzo se presentó al gobierno en octubre del año 19. Digo, del año 20, disculpen. Octubre del año 20, ya con este gobierno. El 2 de marzo del año 21, el presidente lo presentó en el Parlamento, el presidente Lacalle. En ese momento se dijo que el presupuesto eran 200 millones de dólares. Los números han sido muy elásticos. Hoy, de alguna manera, el Estado, la OCE específicamente y el Estado atrás, están dispuestos a pagar por el proyecto casi 1.000 millones de dólares. La OCE, después de que aceptó el proyecto, reservó de su presupuesto de alguna manera a futuro más de casi 1.000 millones de dólares, 800 y algo de millones de dólares masivas. Pero lo hizo además en unidades indexadas, con lo cual ese precio ya está atado a la inflación. O sea, ese es el precio hoy, pero a medida que la inflación va aumentando, también va a ir aumentando lo que Uruguay tiene que pagarle a la empresa. O sea, la empresa tiene asegurado en el precio la inflación. ¿Tuvieron respuesta ya del presidente de la carta? ¿De presidencia? ¿Tuvieron respuesta de la presidencia de la carta que presentaron? Hasta el momento no. Hasta el momento no. ¿Y ya tienen respuesta de cuándo se van a juntar con las próximas autoridades? Estamos trabajando en eso, estamos en contacto con el futuro ministro de Ambiente, con el secretario de la Presidencia, con el presidente, y nos vamos a juntar con ellos como nos hemos juntado antes con el presidente actual, con los diferentes ministros de Ambiente que ha habido, cuando no era de Ambiente, también de Vivienda. Nosotros venimos trabajando de esa manera desde hace muchos años. Ahora, además, lo estamos haciendo con un grupo de organizaciones directamente involucradas. O sea, yo formo parte del MOUS. El MOUS es el Movimiento por un Uruguay Sustentable. La sustentabilidad del país, algunos dicen, pero ustedes son un movimiento ambiental. No, nosotros somos un movimiento que busca la sustentabilidad. La sustentabilidad incluye un montón de otras cosas, entre ellas también la parte económica. Ahora nos vamos a juntar con estas autoridades, vamos a trabajar lo mejor posible con ellos, nos ponemos a las órdenes como siempre hacemos. Hemos logrado una capacidad de análisis importante, hemos logrado entender muchas cosas y no tenemos bandera. Entonces, de esa manera, tenemos una así. Ahora bien, usted propone... Un sol y 9 franjas. Hablando de la sustentabilidad de las fuentes de agua, Casupá tiene una visión, digamos, mediana sobre su potencial. Te explico, Casupá. Pero las otras medidas, ¿a qué se refieren y cómo eso puede convivir con un país productivo? Que muchas veces se pone como en contraposición, ¿no? Tener desarrollo industrial, desarrollo productivo y bienestar económico versus el cuidado o el mantenimiento del ambiente y la sostenibilidad. Entendamos, el agua en nuestro país está mal. El agua en nuestro país está mal y la base de que esté mal son 3 cosas. En primer lugar, el mal manejo de algunos productos en el sistema agropecuario. Mal manejo que generalmente la persona que trabaja en el campo no quiere que pase, porque me cuesta pensar que a un productor le interese que parte de lo que paga y aplica en un territorio para un objetivo determinado termine en el arroyo. A él no le debe de servir, así que entiendo que no es de su interés hacerlo. Pero sucede. Gran cantidad de los problemas que tenemos nosotros están por ese lado. Del otro lado tenés además todo lo que tiene que ver con el saneamiento urbano. Las áreas urbanas en nuestro país, en la gran mayoría, no tienen un saneamiento adecuado. Y me refiero al saneamiento no solamente como arrojar los desperdicios más lejos, poner un caño más largo. No. El saneamiento es aquel proceso en el cual al terminar el proceso,
El ingeniero a cargo se toma el vasito de agua que salió de ahí y sobrevive, porque esa sería la otra parte. Y después tenemos además una fuerte contaminación puntual industrial que en algunos lados no está bien controlada. Yo recuerdo cuando en el Santa Lucía Chico una planta de Conaprol era el grave problema del Santa Lucía Chico por los sueros y demás que arrojaba. Bueno, eso parece ser que quedó controlado, al menos no se ha podido ver más nada. Pero por otro lado, se autoriza a empresas a lanzar 120.000 toneladas de desperdicios a nuestros ríos. Una sola empresa, UPM2, una sola planta, arroja 120.000 toneladas de desperdicio al río todos los días. 120.000 toneladas de desperdicios al día, que alguien haga la cuenta, lo tome en 365 días y es más de 10 veces. ¿Esos vertidos no están controlados? Los vertidos están, digamos que, en cierta manera, autorizados hasta cierto punto. En algunos puntos se les escapa. Cuando se autorizó la planta, también una autorización ambiental parecida a esta que se le está dando al proyecto de Neptuno, con graves problemas, se dijo, bueno, se entrega la autorización ambiental porque se entiende que en caso de que contaminen más de lo que tendrían que contaminar, o lo que están autorizados a contaminar, fíjate lo que estamos haciendo, autorizamos a contaminar. Bueno, nos consideramos los reyes de la creación y después la creación nos da la vuelta y nos pega, mostrándonos que esas autorizaciones a contaminar pudren las cosas, lastiman las cosas y terminamos mal nosotros. Bueno, pero se les dijo, se supone que la empresa va a reducir su producción. Ninguna empresa reduce la producción voluntariamente porque esté contaminando. No existe en el mundo. ¿Y cuál es el tema? Que cuando la empresa entró a pasarse de los límites, en lugar de controlarle, en lugar de decirle, bueno, miren, produzcan menos, paren la máquina, muchachos, lo que fuera, se le autorizó más agua. Y se le autorizó a verter más. Viñas, le quiero consultar por la justicia, porque ustedes han presentado recursos, por lo menos diversas organizaciones, pero no tuvieron, por lo menos, la trascendencia que ustedes imaginaban, ¿no? Se suspendió en un momento la construcción, después hubo un tribunal de apelaciones que revocó ese fallo del juez Recarey. ¿Qué pasa? La justicia... ¿Cómo está funcionando en nuestro país, teniendo en cuenta todos estos aspectos que está señalando usted? Mira, Maggie, la justicia está funcionando en muchos aspectos muy bien, dentro de lo que puede hacer. Lo que tú decías es cierto. El juez Recarey en su momento, civil de noveno turno, impuso una resolución por la cual se prohibía la firma de este contrato que ahora hay movimientos rápidos para hacerlo. Bueno, está terminando el periodo que lo propuso de alguna manera, ¿no? El país no termina cuando termina un periodo. Nosotros desde el MOU siempre tratamos de ponerle eso firme a los políticos. Señores, el país no termina en la próxima elección, ni la vida de nadie termina en esa elección. El país sigue adelante. Las cosas estas tienen que tener continuidad. Volviendo al tema de la justicia. Se anuló por el Tribunal de Apelaciones esa resolución. Pero eso no terminó el juicio. El juicio pasó ahora al tribunal de octavo turno, al cual lo agarró la feria. Suponemos nosotros que apenas termine la feria, ese tribunal hará el llamado a las audiencias y demás, y si las cosas son lógicas, va a tomar la misma resolución que el primero. El problema es que si antes de eso se firma el contrato, para la empresa ya está todo ganado. Acá en Uruguay, en el año 93, se firmó un contrato de privatizar el agua. Ese contrato, en el año 2004, pasó a ser inconstitucional. Pero la empresa que tenía la privatización del agua en Maldonado siguió cobrando hasta el 2018. Viñas ya puede activar el teléfono, tranquilo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, un placer, como siempre, las